Hola, mi nombre es Arnold y en este video voy a explicar dos problemas relacionados con razón de cambio para el curso de cálculo de una variable. El primero es el de el horario y el minutero de un reloj son de 6 y 8 pulgadas de longitud respectivamente. ¿Qué tan rápido se están separando las manecillas a las 12:20? Entonces tenemos que partir de arranque en que las manecillas y el horario van a arrancar aquí en 12, en la parte de 12, en esta región de acá van a arrancar ambas y se van a ir separando con un ángulo de inclinación. Y como se van a ir separando con un ángulo, va a haber una distancia que se va a ir formando a medida que se vayan separando y ese ángulo va a variar. Este ángulo de acá es el que me interesa. Ese ángulo entre esas dos longitudes, tanto del horario como el minutero, va a cambiar. Esa distancia en esta parte de la longitud y el ángulo va a cambiar entre esos dos. Sin embargo, la longitud del minutero y del horario no va a cambiar, va a ser la misma. Siempre va a ser constante, va a ser 6 pulgadas y 8 pulgadas. Entonces, para ello tengo que hacer un análisis y como este ángulo es variable, no puedo decir, no, es de 90 grados y listo, hago el análisis de una, no puedo decir que es de 90 grados, tiene que ser una variación de ángulo, por lo tanto, tengo que usar otras herramientas. Esa herramienta que tengo que usar es la ley de cosenos y es la que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Como nos están pidiendo qué tan rápido, pues ya nos están pidiendo la razón de cambio a la que se separan las manecillas, o sea, nos están pidiendo esta de acá, esta longitud de aquí, la velocidad a la que está cambiando. Pero algo muy interesante es que esta longitud de acá, de 6 pulgadas, y esta longitud de acá de 8 pulgadas, no cambia. Pero lo que sí cambia es el ángulo que hay entre esos dos. Por eso es importante usar la ley de cosenos. Y vamos ahora a ir al planteamiento de este problema, como yo lo planteé escrito. Entonces tenemos este triángulo, se me forma un triángulo, se me forma un ángulo alfa, y A va a ser 6 pulgadas, B 8 pulgadas y C no lo conozco. Esa es la variación de C, es lo que yo necesito, lo que yo quiero saber, la razón de cambio de C. Entonces necesito hallar, para poder aplicar esta ley de cosenos y derivar y hacer toda la cuestión, tengo que saber este ángulo, pero hay una cuestión importante y es que en el enunciado no nos habla en ningún momento de la razón de cambio del ángulo. O sea, no nos dicen que el ángulo cambia con respecto al tiempo. Así que como no nos dan ese dato, tenemos que dejar todo en términos del tiempo. Y para poder dejar eso en términos del tiempo, pues tenemos que ir este ángulo alfa en función del tiempo. Si yo hago este círculo y yo miro esta, digamos, desde el eje, desde el origen así, yo puedo observar que se me forman dos ángulos, un ángulo hacia este y otro ángulo más grande hasta acá. Entonces, si yo hago una resta de este ángulo más grande y este más pequeño, o sea, el grande menos el pequeño, me va a dar justamente este ángulo que es el que necesito para poder aplicar la ley de cosenos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte de acá. Como se puede observar aquí, tengo el ángulo que yo lo llamo gamma. Gamma va a ser el más grande desde el eje de acá hasta acá, es gamma. Y ese ángulo gamma es el más grande, pero si yo a este ángulo gamma le resto este ángulo beta, que es el más pequeño acá, pues me va a quedar, de todo este grande le quito este pedacito, así que me va a quedar justamente este ángulo alfa, que es el que necesito. Aquí se ve coloreado, que es alfa. Y en este caso el ángulo alfa va a ser lo mismo que el ángulo teta. Y para poder hallar ese ángulo gamma, pues tengo que hacer uso de lo que tiene que ver con las revoluciones, con el periodo. Yo sé que el minutero en este caso va a ser más rápido que el horario, porque el minutero va a dar la vuelta cada que pasa una hora. Así que por esa razón es 2pi sobre 60. 2pi quiere decir que va a dar toda la vuelta, porque ya sabemos que pi son 180 grados, así que por 2 va a ser 360 grados y 360 grados pues son toda una vuelta de la circunferencia. Así que el minutero me va a dar una vuelta en 60 minutos. Y es importante dejarlo en términos del tiempo porque aquí hay una relación que es bastante importante en física, la cual es
acordarse de que distancia es igual a velocidad por tiempo. Y hay que ver esto como la distancia o el ángulo sobre el tiempo por un tiempo. Entonces, si yo multiplico estas dos, se me va a cancelar tiempo con tiempo y me va a quedar distancia, aunque bueno, en este caso la relación va a ser el ángulo, entonces me va a quedar el ángulo. Y eso es lo que yo estoy buscando. Por esa razón es que esto, bueno, esta fórmula está se usa mucho en física, así que va a ser 2pi sobre t por el tiempo. Y ahí ya lo estoy dejando en función del tiempo. Lo simplifico y pues ya me va a quedar acá gamma en términos del ángulo, en radianes, como pueden ver en esta parte de acá. Aquí este minuto se me cancela con este y me va a quedar en radianes, o sea, en términos del ángulo, que es lo que necesito, básicamente. La misma cuestión voy a hacer con el de acá. Como nosotros sabemos que el horario, pues, se demora más en dar toda la vuelta, o sea, va a dar toda la vuelta cuando hayan pasado las primeras 12 horas. Así que por esa razón va a ser 2pi, también sobre 60 minutos, pero por 12, para que, para que cuando dé toda la vuelta se demora esto, básicamente. Entonces es lo mismo, 2pi sobre, lo simplifico y bueno, cuando lo multiplico por un tiempo se me va a cancelar y me va a quedar pi radianes, me va a quedar en términos del ángulo, que es lo que necesito. Entonces para poder hallar alfa va a ser el ángulo más grande, o sea, este ángulo que se forma junto con el minutero, menos el ángulo que se forma con el horario, que está acá. Alfa va a ser esto de acá. Entonces, como veo, alfa es igual a gamma menos beta. Aquí se ve, alfa es igual a gamma menos beta. Y acá, pues me da este valor para alfa, que me da 11pi sobre 360t, que ya tengo lo que necesitaba, que me quede en términos del tiempo. Ahora, como ya tengo los componentes, ya puedo aplicar la ley de cosenos y derivarla. Entonces, como yo no tengo c, a mí no me dicen cuánto es c, y c va a ir variando, y no me dicen en qué momento, no me dicen exactamente en el minuto 20 cuánto es c, no me lo dicen, entonces, pues lo que yo tendría que hacer en ese caso, podría hallarlo también, digamos, con el tiempo. Si yo aquí uso t, lo reemplazo en 20 y pues digamos que eso me va a dar, eso, con eso podría hallar c, es una posibilidad. Podría hallar el valor de c justamente para 20, pero pues va a ser un poco más largo, así que más bien decidí sacarle la raíz, le saco la raíz a todo y ya ahí hacer la derivada. Es una derivada un poquito más larga, pero pues prefiero hacer eso que ponerme a usar ley de cosenos y volver a hallar c y luego volver a sacar raíz. Entonces prefiero hacerlo por aquí. Uso derivada implícita, entonces derivo c, pues como está en función del tiempo, pues me va a quedar dc de t. Va a ser igual, como estoy usando otra regla de la cadena, pues bajo un medio y le resto 1 a la raíz por la derivada interna, que en este caso como a y b, como habíamos dicho, la longitud del minutero y del horario pues no va a cambiar, siempre va a ser 6 y 8, o sea, no es como que va a aumentar porque se esté moviendo, va a ser la misma longitud. Entonces, esta longitud es la misma, entonces pues al derivarlo, pues la derivada de una constante pues es cero, pero lo que no me va a ser constante va a ser este término de acá, porque aquí yo tengo el tiempo. Esto es coseno y adentro va a estar 11pi por t sobre 360, que fue lo que hallamos que es alfa. ¿Listo? Eso es alfa. Aquí lo tenemos. Y ahí, como está el tiempo, pues hay que derivarlo. Entonces, va a ser la derivada de esto que está acá, la derivada interna. Y al hacer la derivada interna, pues como les decía, A y B son constantes, pero esta no, entonces me va a quedar la derivada de coseno, que es menos seno, entonces lo derivo, me va a dar menos seno por la derivada interna, que va a ser 11pi sobre 360. Ya pues no, simplifico, dejo esto en estos términos y ya reemplazo A siendo 6 pulgadas, B siendo 8 pulgadas y T siendo los 20 minutos que me dicen específicamente. Lo reemplazo acá y pues ya me da exactamente el valor de la velocidad a la que está variando esa distancia, que esta sería la distancia c, que sería cuánto se están alejando las manecillas del reloj, a qué velocidad se están alejando las manecillas del reloj. Entonces, ahí está, la distancia a la que se están alejando las manecillas del reloj. Esa sería la distancia. Ese sería para el primer problema. Entonces, con base en esto, ya tendremos el primer problema resuelto. Ahora, vamos al segundo problema. Nos hablan de que una rueda concentra en el origen
Y el radio de 10 centímetros gira en sentido contrario a las manecillas del reloj a una velocidad de 4 revoluciones por segundo. Un punto P es en el borde en 10,0 cuando t es igual a 0. Entonces las preguntas son, ¿cuáles son las coordenadas de P después de t segundos? Y la otra es, ¿a qué velocidad se está elevando o descendiendo P en el instante t igual a 1? Entonces, para responder esto, pues primero hago un gráfico. Como me dice que el centro de la rueda está en el origen, pues este es el origen. Aquí sería la coordenada 0, 0. En el origen X y Y sería la 0, 0. Y aquí tiene un radio y me dice que es de 10 centímetros, que está, porque pues está en 10,0. Está ubicado al extremo. Entonces yo sé que en el tiempo cero la posición va a ser 10 en X y 0 en Y. El radio es de 10 centímetros. Para yo poder hacer esta gráfica, sé que es la gráfica de la circunferencia y esta se ve por X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado, donde R al cuadrado es una constante, un número. Esto se le conoce como coordenadas polares y los chicos que están viendo pues cálculo de uno ahorita en la universidad dice sí, si ven cálculos CN o ven aplicadas, pues ahí van a darse cuenta y van a aplicar, sobre todo en cálculo de varias, van a utilizar mucho coordenadas polares para integrales, cosas que sean más difíciles de resolver, entonces uno las deja en esos términos más fácil. Entonces aquí ya tengo esta ecuación, esto pues hecho, esto de acá me va a dar, si yo quiero en GeoGebra graficarlo, pues va a ser con esta ecuación, me va a dar esta de acá, la hice pues a mano, a ojo, pues ya con la ecuación. Y para yo saber las coordenadas, que es lo que me preguntan en la A, cuáles son las coordenadas de este punto P a medida que pasa el tiempo, eso quiere decir que tengo que dejar las cosas en términos del tiempo. Pero como dejar eso en términos de X y Y es como complicado, es mejor dejarlo en términos de radio. Y para eso, pues voy a trazar un triángulo rectángulo acá. Como me dice que gira, o sea, que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, va a girar como así. Aquí va a girar, luego va a estar acá, luego va a estar acá. Esa rueda va a ir girando así, va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, por esa razón hago este triángulo rectángulo aquí, va a tener un ángulo teta. Aquí en X va a ser la distancia X, aquí va a ser la distancia Y. Y usando relaciones trigonométricas, yo sé que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto es Y, la hipotenusa es R. Entonces, pues despejo Y, entonces paso a multiplicar R y ya me queda R por seno teta en función de Y. Lo mismo para X. Yo sé que el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo sé que el cateto adyacente es X y la hipotenusa es R. Entonces paso a multiplicar R por coseno teta y ya me va a quedar X. Para que todo me quede en términos del tiempo. Como yo sé que el radio es igual a 10 centímetros, entonces reemplazo 10 por R y ya me queda que X es igual a 10 por coseno de teta y que Y es igual a 10 por seno de teta. Y para dejar esto en términos del tiempo, porque lo mismo no nos dan ángulos y nos dicen que elegimos las cosas en términos de tiempo, tenemos que hallar esa cuestión. Y nos dan un dato importante y es que tiene una velocidad de 4 revoluciones por segundo. Entonces yo sé que una revolución por segundo es una vuelta por segundo. Entonces, si yo veo que es una vuelta por segundo, entonces si yo lo quiero pasar a términos de grados, de radianes, de ángulos, va a ser 2pi por segundo. O sea, 2pi es lo que tarda en dar una vuelta. Entonces va a ser 2pi sobre segundo. Y puedo hacer una regla de tres. Si yo sé que una revolución por segundo es 2pi por segundo, ¿cuánto van a ser 4 revoluciones por segundo? Entonces hago esa regla de 3, me va a dar que son 8pi por segundo. Esa va a ser la velocidad al hacerlo. Y lo mismo, yo sé que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. A lo que nos respecta va a ser el ángulo es igual a la velocidad por el tiempo, expresado en ángulo. Entonces va a ser la velocidad que hay aquí por el tiempo. ¿Por qué? Porque se me va a cancelar segundos con segundos y ya me va a quedar el ángulo, que esa es la idea. Entonces ya esto me permite dejar esto en función del tiempo. Yo sé que teta va a ser 8pi, 8pi sobre s, que es radianes por segundo, por el tiempo. Aquí la variable va a ser el tiempo. Entonces ya me queda x, ya no en función ni de r ni del ángulo, sino que ya me queda en función del tiempo, que es lo que necesitaba. Me va a quedar una función p de x, p de y, porque pues p es el punto de las coordenadas. Entonces p de x, p de y, en función de p de t. Entonces ambas me van a quedar en función del tiempo. Ahí respondo el literal A. Y ahora, en el literal B me preguntan por la velocidad a la que se eleva o desciende. Si me piden que se eleva o desciende, pues lógicamente me están pidiendo por Y, porque Y es la coordenada para arriba o para abajo.
es de las ordenadas. Entonces, sí o sí me están pidiendo en Y. Entonces, para eso calculo la razón de cambio en Y. Hago la derivada con respecto al tiempo, la derivada de Y es 1, pero como estoy derivando implícitamente, tengo que colocar Y comita o de Y sobre dt. Y esto va a ser igual a la derivada de esto, que va a ser la derivada externa por la derivada interna. Entonces va a ser la derivada de seno, que pues sabemos que es coseno, por la derivada interna de 8pi por t, que va a ser 8pi. Yo sé que coseno de 8pi, como me piden que sea en t igual a 1, entonces va a ser coseno de 8pi, eso me va a dar 1. Abajo se puede expresar, de eso se puede generalizar para 2pi por n, para cualquier número de la sucesión que sea 2pi por n, donde n puede ser 1, 2, 3, 4, ya sea 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, me va a dar 1. Entonces aquí me va a dar 1. Y eso va a ser por 80pi. Y ya pues eso pues lo calculo y me da que P se está elevando a una velocidad o una tasa de 251,327 centímetros por segundo. Ya esa sería la respuesta de la segunda pregunta literal del problema 2. Y ya sí se responderían estas dos interrogantes que nos hace la ruta y espero que les haya servido mucho. Saludos y pues ya saben, pueden suscribirse y pedir por problemas para más contenido. Muchísimas, muchísimas gracias.